vemos una realidad. Muchos de los diputados representan a ciertos que las condiciones económicas de los moradores de esos ciudadanos dictan mucho de ser una unidad privilegiada, si no somos generalmente comunidades marginadas, tienen problemas de agua, de luz, problemas de alimentación, problemas con la educación, y entonces resulta que mandan a los hijos a estudiar inglés a Irlanda, mandan te dan una beca, te dan un auxilio porque resulta que eres un influencer y saliste vestido en ropa interior y entonces lo agarran y lo zumban para interno. Son cuestiones Alicia del País de la Maravilla. Entonces toda la figura esta que ha sido, me atrevería a decir que distorsionada de la esencia. Está con nosotros a esta hora de la mañana, que estuvo celebrando el cumpleaños de Elvis Presley el día 8, todo el día. Fue uno de los que mandó su dulce a Graceland. Oye, ¿viste buen día, Alfonso, un abrazo. Bueno, de Guillermo. Oye, Genial esa introducción. ¿Viste la nueva adquisición de Graceland? El disco original de la primera canción que se popularizó Elvis Presley cuando estaba comenzando. No lo Sí, vi. sí, la anunciaron en la noche del mismo, del lunes. O sea, estamos hablando de 1952. Se grabó el acetato, pero se grabó un acetato y se mandó entonces a la principal emisora de Minneapolis, y eso fue dando vueltas entre gente que se la fue quedando, y hasta que al fin la rescató Graceland compañía, ¿no? Y ahora la comenzaron a exhibir a partir de hoy, de ayer, en Graceland, con el acetato en una especie de 45, un poco más grueso, original. Y circula por internet el audio, ¿no? Que se escucha espantoso, pero no por la canción, sino por ha pasado bastante tiempo y el formato no se conserva tan bien. Claro. Pero es muy interesante escuchar la voz de la grabación original de Elvis Presley, peladito. Claro, era el inicio de su carrera. Claro, el tono de voz la busco y te la mando. Era un tono tachillón. Okay, claro, exactamente. Era chillón, era como nasal. Pero bueno, imagínate, con eso se completa el rescate de esas piezas valiosas, ¿no? La primera grabación de los Beatles ya está en las manos correctas. La primera grabación de Elvis Presley ya está en las manos correctas. Ahora falta el bajo de Paul McCartney, que no aparece. Pero bueno, ¿sabes? Sobre esta figura siempre ha existido, Guillermo, mucha controversia. Hablan de inclusive que hubo hasta un reemplazo de Paul McCartney en algunos artículos de farándula, que el verdadero Paul McCartney había fallecido, no, de todo. Y que habían hecho un concurso y que había ahí de todo, hermano. Eso se parece a las excusas del gobierno cuando inventan cosas. Oye, por cierto, le está saliendo bien al gobierno mantener el decreto, el estado de alarma. Ahora pueden decir que fueron unos visionarios que vieron venir el rebrote de COVID y que por eso lo mantuvieron. Que no me extrañaría que alguien lo saque. ¿No te extraña que alguien diga eso? No me extraña. Y quiero decirte que, como bien ha señalado, yo creo que más que la excusa que argumentó el presidente el pasado 2 de enero en el discurso de la Nación, en el informe a la Nación, señalando de que el COVID nos había invadido prácticamente y que había sido una situación que había impedido que el gobierno nacional pudiera desarrollar el plan de gobierno que se había propuesto inicialmente en lo que había sido las elecciones pasadas, que le permitió llegar a Cortizo al poder. Y yo creo que el tema del COVID ha venido a ser el comodín para justificar la no actuación correcta, el no cumplimiento de la no ejecución de las propuestas de gobierno, y pues definitivamente ahora con el tema de que el COVID ha regresado en otra modalidad, definitivamente pues pareciera como que se le está armando el cuadro, y obviamente esto permite también que los gastos del Estado
y las compras de algún grado de productos durante esta situación de emergencia que se mantiene, pues definitivamente será la justificación para seguir comprando sin tener que recurrir a actos públicos y una serie de formalidades necesarias basadas precisamente en este tipo de situación. Así que yo creo que, como bien ha señalado, esto eh, viene a representar prácticamente un comodín para el gobierno nacional y bueno, no podemos pasar por alto de que seguirán los escándalos que yo pensé que simplemente iba a ser los primeros días o sea, los primeros días del mes de diciembre, pero vemos que esto se ha ido prolongando y hablo del tema de los auxilios económicos para estudios que algunos medios sí se han puesto pues a sacar la lista de los beneficiados y esto ha sido una situación que me ha dejado realmente boquiabierto porque veo nombres de hijos de diputados, veo nombres de hijos de ministros, veo nombres de personas cercanas al primer círculo del gobernante, donde pues vemos que han resultado beneficiados por este tipo de auxilios educativos Yo o no económicos recuerdo, para estudios. Alfonso, yo no recuerdo esa línea de auxilios económicos. ¿Eso desde cuándo sale? Porque en los últimos dos gobiernos se hizo popular clipsarse el estómago. Eh, Tú y yo hemos engordado bastante de nuestros años mozos. Y yo creo que pudimos haber pasado por el quirófano y pudimos haber salido fit del gobierno y no pasó así. En cambio, aquí cada vez que algún tipo encontraba una nueva novia, se eclipsaba el estómago. En los últimos dos gobiernos, un montón de gente salió flaca, delgada, bonita, ¿no? Y ahora Sí, resulta ser que también tenemos ayudas económicas, que también se habían dado en el gobierno anterior, pero ustedes le llamaban becas. ¿Esto de dónde claro. salió? Esta cosa de la ayuda económica, ¿dónde sale? No tengo ni idea, debe ser algún cerebro que se le ocurrió semejante concepto. Lo cierto que esto ha sido prácticamente una medida que pues, ha venido a solapar una serie de situaciones que yo me atrevería a decir que son hasta chocantes. O sea, primero, o sea, los padres de esas criaturas los procrean y el pueblo es el que se lo tiene que educar. O sea, esto resulta una situación, ¿cómo te digo?, incongruente. Y no se trata de que las personas que resulten beneficiadas no tengan o no puedan tener derecho a una beca por estudios. Sí, hombre, el hijo de un diputado, de las personas cercanas al círculo de poder, o el hijo de un ministro, resulta que es una persona tocada por Dios con una mente privilegiada, una capacidad intelectual privilegiada y una lumbrera, bueno, definitivamente tiene derecho a una beca por estudio porque es un derecho. Pero el punto aquí es que evidentemente prevalecen algún tipo de discrecionalidad en el otorgamiento de este tipo de auxilios económicos en detrimento del resto de la población. Entonces, vemos una realidad. Muchos de los diputados representan a circuitos que las condiciones económicas de los moradores de esos circuitos, de esos ciudadanos, dictan mucho de ser una comunidad privilegiada, sino son generalmente comunidades marginadas que tienen problemas de agua, problemas de luz, problemas de alimentación, problemas con la educación, y entonces resulta que mandan a los hijos a estudiar inglés a Irlanda, mandan te dan una beca, te dan un auxilio porque resulta que eres un influencer y saliste vestido en ropa interior y entonces lo agarran y lo zumban para Inglaterra. O sea, una serie de cuestiones que me parece como Alicia en el País de la Maravilla. Entonces, toda la figura esta ha sido una figura que ha sido, me atrevería a decir que distorsionada de la esencia para la cual pudo haber ocurrido. Porque si la persona resulta que está recibiendo un auxilio, yo debo entender que no va a pagar ese tipo de monumento que va a otorgar el Estado,
porque definitivamente no tiene las condiciones. No es lo mismo que tú digas, hombre, yo voy a pedir voy a pedir un préstamo para pagar la beca o pagar los estudios de mi hijo, y bueno, en tantos años terminaré de pagar los 5 años de estudio y me va a costar tanto. Se la pido al FARU, o se la pido, o pido un préstamo a un banco, y entonces pago con eso los estudios de mi hijo, y después le digo, bueno, cuando ya cumplí con usted, ya usted tiene que salir a producir y vaya a ver qué va a hacer, y ya yo aquí termina mi relación como padre, en el sentido de haber pagado la educación y dándole las herramientas para que esta persona sea una persona de bien. Pero no puede ser que el Estado se ha convertido prácticamente en una extensión o un bolsón de las personas de turno, para entonces recurrir a ellos, no solamente para lo que acabas de mencionar, que son estas operaciones de quirúrgicas o plásticas, que lo que hacen prácticamente es que cuando tú ves a la persona, tú no sabes realmente quién es, porque desaparecen con una foto y yo quiero parecerme a esta persona, y entonces han sufrido una mutación de la esencia que tenían como nacieron. Es decir, no son las personas que nacieron, y lo único que conservan de la esencia quizás sean los cromosomas que tuvieron de sus padres, pero cuando vas a ver la información genética, el ADN, pero cuando tú lo vas a ver, resulta que no es ni siquiera lo más cercano a lo que vimos antes de la campaña de Cortizo, sino que habrán resultado ser prácticamente unos artistas de cine. Yo probablemente por eso hemos visto que muchos de los beneficiados por la carrera, por el auxilio económico, han tratado de ver con buenos ojos estudiar carreras cinematográficas, porque de pronto ellos dirán que pueden ser actores de cine de Hollywood, o pueden producir en Panamá películas, en fin, una serie de cuestiones, y competir, como ha ocurrido en otras latitudes, por ejemplo, como ha pasado en Venezuela, en Argentina, en México, en países suramericanos, en Brasil, y obviamente en Estados Unidos, donde, ¿qué te digo? Se ha abierto el compás para hacer películas y utilizar esto como un mecanismo para vivir. Vaya, esa sería la situación. Pero en realidad el tema de los auxilios económicos, que cada vez que salen, escuchamos los nombres de las personas, no lo podemos creer, porque sabemos que estas personas pues deben un salario. Un ministro gana $10,000, resulta que tú vas a pedir un auxilio económico para mandar a tu hijo a estudiar inglés a Inglaterra, donde tú lo puedes pagar de los $10,000 que devengas de salario. O sea, para mí resulta absurdo, incongruente, que tú no puedas enfrentar ese gasto de manutención de tu criatura, de, del producto de tu cariño, ese retoño, y tengamos el pueblo panameño que tener que enfrentar esta situación. Sin embargo, tenemos otra realidad cuando vemos que el resto de los ciudadanos no tienen ese acceso para recibir ese beneficio Yo, tan significativo como es el auxilio económico. yo creo, Alfonso, que me tengo que dar la pausa, que nosotros, o por lo menos el próximo gobierno y la sociedad, deberíamos definir una serie de carreras que son urgentes para el país. Y esas son las que tú le tienes que dar auxilio económico con unos requisitos académicos y económicos claros. Y que eso quede en manos de personas probas, no en manos de un director o de un director que recibe una nota y le dicen págale a este, págale al otro, o que él decide que sus amigos, amigas, amigues sean los beneficiados. Entonces, me parece que ese relajo se tiene que acabar. Hay que preguntarle a los candidatos a presidente qué van a hacer con eso, porque en un país donde hace falta médicos, aquí el otro día Magdiel Torres entrevistaba a un neurocirujano que está en Israel, y él decía, es que yo trabajo con 50 neurocirujanos, eso, solo en mi hospital, y en Panamá no hay 50 neurocirujanos del tipo este que se necesita. Entonces, si eso lo necesitamos, oye, beca a la gente que puede y que lo haga. Pero yo quiero que tú me expliques para qué yo necesito más cantantes y más actores. A mí me parece muy bien que haya gente que quiera desarrollar sus artes, pero ahí está Ganexa, ¿tú me entiendes? Entonces comienza por ahí, vete a Ganexa, gánate una beca y entonces hablamos.
¿Por qué? Porque yo no veo por ningún lado los estudios de cine aquí en este país. Cuando los tengamos, yo soy el primero que va a promover que se beque a todo el mundo. Pero mientras tanto, mi prioridad creo que son los doctores, creo que son los ingenieros en un país que ni siquiera produce lo que cosecha. Por cierto, también hay que darle la mano al sector productivo del país, que está cada vez peor. Oye, vamos a la pausa, Alfonso, ¿te parece? Por supuesto, vamos a la pausa y regresamos a este tema que están mencionando. Me parece muy importante desarrollarlo, sobre todo para temas de ilustración de la población. Así que, efectivamente, vamos a un corte y regresamos. Vamos y regresamos a Alfonso Fraguela con nosotros en Sillón Dacón. El abogado y periodista Alfonso Fraguela, ex vocero del Estado también. Y Alfonso, estamos hablando del destino de las ayudas económicas que debería tener una planificación nacional, o sea, que aquí no nos sobra la plata. Entonces, si yo voy a invertir en ti, pues, y tú eres un estudiante fabuloso y quieres estudiar medicina, y no tengo ni que pensarlo. Ahí va la plata y me dices cómo te va. Ayer yo vi un, un tuit, no sé si lo viste también, del hermano del presidente, quejándose primero de la utilización de su foto y de la de su hija sin su consentimiento, para lo cual tiene absolutamente toda la razón. Pero después justifica el tema diciendo que tenía un descuento. Yo creo que el Estado panameño no está para dar préstamos, ¿me entiendes? Préstamos personales, con todo el debido respeto. Yo creo que si vas a pedir un préstamo, pídelo a un banco, eh, y bueno, te vas con el privado y se acabó. Pero el Estado no es para estar haciéndole descuentos a personas, ya no porque son allegadas al presidente, sencillamente porque son del partido político, del gobierno. O sea, el Estado está para gestionar recursos finitos en la mejor y más eficiente forma posible. Y esta no es la mejor ni la más eficiente persona posible. Un tipo que se pone panty de encaje y se la pasa mostrando las nalgas en París, tú me tienes que explicar qué clase de beca le están dando. ¿Entiendes? Entonces, yo digo, pues suena raro, ¿no? Pero es lo que hemos visto. ¿Tuviste la foto? Y definitivamente ha sido una situación, Guillermo. Yo no desconozco qué discrecionalidad, qué criterio se siguió para entregarle la beca, pero esto ha sido prácticamente, mira, muy bochornoso. Yo creo que los aspectos que mencionaste antes de irnos al corte comercial son claros y precisos. El país necesita médicos, necesita tener una población saludable, necesita garantizar la salud del pueblo para que el pueblo produzca y el pueblo pueda, desde cada una de sus trincheras, hacer un país más desarrollado. Lamentablemente, como bien ha señalado, aquí hemos visto situaciones como al sujeto o al personaje de la señora al cual hace referencia, que de pronto sale en ropa interior ocupando maquillado de mujer y pues evidentemente sale y pide una beca y se la dan para ir a estudiar inglés, no sé si es a Irlanda o a uno de estos países europeos, y entonces, porque después dicen que trabajó en la institución que otorgaba las becas y que también es un influencer. Entonces, yo creo que aquí tenemos que centrarnos en el aspecto puntual de los fondos económicos que se están utilizando para ello. Las autoridades del gobierno no son los dueños de los fondos económicos, es una realidad. Las autoridades que ocupan durante un lustro el poder recibieron la confianza y el voto de confianza del pueblo panameño para administrar la cosa pública. Y el hecho de tener este tipo de discrecionalidad para otorgar este tipo de préstamos o este tipo de auxilios económicos para ciertas personas, porque te garantizo que son cada vez pocas personas las que puedan tener de una u otra manera acceso a ese tipo de recursos económicos. Entonces, se está perdiendo lo esencial, que es que esos fondos redunden en beneficio del pueblo panameño.
Si necesitamos médicos, recuerdo, y esto no me dejará mentir, en el gobierno del presidente Torrijos, cuando se otorgaban las becas, el compromiso con los becarios era que una vez terminaran su carrera, debían cumplir 2 años de servicios en la comunidad de que representaban. Si salían de un pueblo del interior, debían regresar durante 2 años y tenían garantizado el trabajo y debían prestar sus servicios al país durante 2 años en esa comunidad. ¿Para qué? Para que precisamente esa comunidad pudiera tener, obtener o recibir los conocimientos a través del servicio médico que le prestaba este galeno que había resultado, que había obtenido el título y que había sido beneficiado producto de una beca del Estado. Esas son las actuaciones que nosotros esperamos precisamente de nuestros gobernantes. No esperamos que los dineros de la cosa pública sean entregados de manera discrecional, una discreción subjetiva, porque definitivamente no sabemos qué ha llevado a entregar ese tipo de recursos a personas que tienen recursos. Y como bien hemos señalado, si resulta, mira, si el Estado se tiene un fondo determinado para becas, la única opción que yo te podría decir, te reitero, es si yo tengo un hijo que resulta que es una mente privilegiada y resulta que cuando va a la escuela, en la escuela durante los 6 años de primaria tiene beca, porque era el número 1 del colegio. Y resulta que en secundaria también tiene beca porque el pelado se la pasa estudiando. Definitivamente, si fuera yo el padre y soy ministro o hasta presidente, claro, una situación como esa es un derecho que tiene esa persona por haber estudiado. Me explico, y podría ser hasta discutible que fuera beneficiado en un momento dado, porque ese es el derecho que tiene, porque ha sido una persona que ha aprovechado sus conocimientos, ha aprovechado sus estudios y representa para el país una mente privilegiada. Si no tuviéramos personas con capacidad, ¿por qué tú crees, como bien has señalado, hiciste referencia al galeno que es panameño, que trabaja en Israel? El señor se fue, esas son las fugas de cerebro que tenemos en nuestro país, porque la gente no ve en el país la oportunidad de desarrollarse. Dice, me tengo que ir a otro país porque allá sí me van a reconocer mi talento, porque aquí no me lo reconocen. Entonces, para que me lo reconozcan en Panamá, yo tengo que pegármele a un político, pegarle papeleta, lambonearlo, para que me den un salario de $1,500 y con eso ver de qué manera yo puedo vivir y debo darme por satisfecho. Aplicar la política del bonsai. Tú vas a crecer hasta aquí porque a mí me da la gana que tú crezcas hasta aquí. Eso no puede ser, porque entonces cada vez vamos a tener muchas más fugas de cerebro. Mira cómo tenemos al médico famoso que era el padre del SIDA aquí en Panamá, que está trabajando, es el director médico de un hospital en Estados Unidos, que ha venido, ha sido representante, ha venido por cada uno de los gobiernos y ha sido reconocida su actividad. Y el señor salió, era un estudiante humilde que vivía en el Chorrillo y ahora vive en Estados Unidos. Es el director médico. Igual pasa con otras profesiones que ven que su talento es reconocido en otras latitudes, es pagado en la forma en que se debe ser pagado el talento, porque nadie va a estudiar para pasar páramo. La gente estudia para vivir mejor, para tener comodidad, para ofrecerle a su familia un mejor nivel de vida. Y si resulta que esta persona que estudia resulta ser un científico valioso, un médico importante, un sociólogo, no sé, cualquiera, un profesor, un catedrático importante, que de pronto da clases en otras latitudes, entonces la persona se la pasa metida en un avión dando clases semanalmente o mensualmente o tutorías a nivel internacional y de eso vive. Eso es un talento que tenemos que reconocer que no lo tiene todo el mundo. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Significa que entonces el país no está brindando las condiciones para evitar que nuestros cerebros, nuestros ciudadanos que han aprovechado sus conocimientos, puedan desarrollarse cómodamente en nuestro país. Nosotros lo espantamos.
Entonces le decimos que tú quieres ganar eso, vete a otro lado. Ese es el salario de un ministro, un asesor presidencial. Entonces nosotros tenemos que ver de qué manera podemos, ¿cómo te digo?, captar la atención de estas personas, crear las condiciones para que entonces estas personas puedan ejercer en Panamá, puedan trabajar en Panamá y también sientan ese compromiso de que su talento es reconocido. Pero lamentablemente eso no está ocurriendo. Por eso vemos este tipo de situaciones. Entonces, cuando empiezan a sacar los nombres de los círculos de poder, de las personas que están siendo beneficiadas, al final nos damos cuenta de que estas personas no son las personas humildes que representan los circuitos que votaron por estas personas, sino que simplemente ahora, lo interesante de todo esto, Guillermo, y amigos radioescuchas, es que esto surge ahora en el proceso electoral. El proceso arranca el 3 de febrero y ya la gente está viendo qué es lo que ha pasado y entonces van a empezar a evaluar de manera muy íntima si efectivamente quieren lo mismo durante 5 años más, pues van a darle un alto a esto. Esa es la situación. Me explico, y yo creo que eso es importante destacarlo, porque al final, si queremos un país que se desarrolle, si queremos un país donde por lo menos la igualdad en materia educativa, el acceso a la educación sea un pilar importante, como en otros países donde el desarrollo lo vemos que está fundamentado en eso, en la educación, entonces, bueno, tenemos que cambiar y darle un golpe de timón al buque del Estado, al buque del país, porque de lo contrario, imagínate tú cómo vamos a quedar. No, es que, no, bueno, ya de este gobierno espero cero, ¿no? Pero yo creo hay que exigir a los que vienen que se comprometan, porque recuerdo a este gobierno, los que estaban en oposición, señalando todo tipo de desmanes del anterior. Y muchos de los problemas del gobierno anterior se potenciaron en este. O sea que da la impresión de que para lo único que querían acceder al gobierno era para cobrar buenos salarios en esta administración. No se me ocurre que hayan entrado al gobierno para cobrar menos. Y los famosos viajes, y porque aquí todo el mundo se la ha pasado viajando en seminarios y en cuanta cosa, ¿no? Capacitados salen, eso sí. Capacitados no sé si en paseo o en conocimiento, pero capacitados salen, porque han viajado incluso en medio de la pandemia. Y los resultados no se ven. El otro día yo veía un número que manejaba Eduardo Quiroz, de que este gobierno ha terminado manejando 100.000 millones de dólares en casi 5 años, Alfonso. Wow. ¿Tú ves eso en la calle? No. ¿Tú te imaginas cuántos son 100.000 millones de dólares en inversión, educación, en agricultura, en temas marítimos? 100.000 millones de dólares. Yo no puedo imaginarme ese número en metal. O sea, yo no me imagino los billetes, la cantidad que debe ser eso. Y este gobierno manejó semejante cantidad, Alfonso. Y bueno, lo que pasó es que eso explica a la gente que salió, porque siempre los pelados. No, la gente que salió ahora con el tema minero es que la gente está harta. Habrían seguido protestando por otro tema, pero ya la gente se había cansado. Claro. Pero es que ya la gente está harta, Alfonso. O sea, y esto permea también al tema municipal, ¿no? Que aquí, pues, un buen día amanecen un poco de árboles donde estaban, ya no están. Te amanece una servidumbre tomada por los buhoneros, o te amanece un distrito lleno de diablos rojos que no estaban ahí. O sea, un país que se ha degradado y que ahora apuesta supuestamente a un turismo que no sé cómo van a llegar y qué es lo que va a venir a hacer. O sea, va a venir a haber un turismo de miseria, como en Cuba. Claro. Mira, esto es una situación que nos ha llamado mucho la atención y mira, y traigo a colación, Guillermo, esto porque creo que al inicio, antes que empezara el sillón Dancón en el día de hoy, creo, hiciste referencia dentro del bloque informativo a lo que está pasando en Ecuador. Y yo creo que nuestros países latinoamericanos tienen que verse en esa situación. En estos momentos,
Ecuador es el país más peligroso de América Latina, de acuerdo a las encuestas. Yo tuve la oportunidad de ir a Ecuador por allá por 1997 y ellos en esa época, cuando yo fui a Cuenca a un congreso internacional de vivienda y tuve, bueno, la altura sí me fregó, fue una situación que después te contaré fuera de cámara y fuera del aire, pero lo que sí era importante destacar que ya en ese momento la criminalidad se había acentuado, sobre todo en Guayaquil. Y evidentemente ese país ha invertido en armamento bélico, o sea, tiene un ejército, tienen unas fuerzas aéreas importantes, tienen un ejército militar importante también con tecnología de punta en aquella época. A mí me sorprendió, era una cuestión impresionante y lo muestran, o sea, no lo tienen escondido, lo tenían, o sea, desde la cerca tú pasabas en carro y veías lo que tenían y era una situación que denotaba que invertían en ese tipo de tecnología. Traigo esta colación porque veamos la situación. El presidente Daniel Noboa entró al poder el 23 de noviembre, o sea, tiene un mes un mes y tanto de estar en el puesto. Y evidentemente casi 2 meses. Y tiene un país prácticamente tomado por el AMPA. Situación similar, si lo traemos a colación en estos países nuestros, vemos que en el caso del gobierno nacional pasó algo similar con el gobierno Cortizo para el del tema minero, donde hubo dos tipos de grupos protestantes. Uno, que eran los sindicatos y los grupos que estaban afines, otro que era el de la población, pero se metió un grupo delincuencial que pues, obviamente asaltaban y hacían una serie de fechorías que buscaban sembrar temor en el país. Entonces, evidentemente el tema este fue superado en lo que se respecta a los hechos que ocurrieron para el mes de noviembre y previo a noviembre. Entonces, yo creo que aquí al final tenemos que estar claros en una realidad. Los países nuestros, los países latinoamericanos, tienen que ejercer un grado de control en materia de seguridad para evitar situaciones como estas. En la luna de miel, que son los primeros 100 días de gobierno de cualquier presidente, se puede ver empañado cuando situaciones como la que vive actualmente Ecuador representan un peligro para la ciudadanía. El hecho que tenga que salir el ejército a enfrentar al AMPA, que se vean situaciones atípicas como cuando ocurrió en el día de ayer, que se toma un canal de televisión con las personas adentro grabando en vivo y llega el AMPA y dice todo el mundo al piso y empiezan y así como pasó también en el penal, el cual sale en las redes sociales y han salido en reportes internacionales y cadenas internacionales, nos refleja que nosotros como países tenemos que ver de qué manera reforzamos la seguridad, no solamente para afuera, sino sobre todo la seguridad interna para enfrentar a estos grupos que son definitivamente un peligro para la tranquilidad social que espera el pueblo panameño. El pueblo panameño no puede no puede desarrollarse, no puede vivir de una manera pacífica si no tiene una seguridad interna controlada de tal manera que sientan que las autoridades están haciendo su trabajo. Que yo salgo a una tienda y no voy a ser asaltado. Que yo regreso a mi casa y tu familia, tus hijos no van a ser violados, no van a ser agredidos o no van a perder la vida en una situación como esta. Son estos los elementos que en un momento dado les sirven al gobierno de turno para fortalecerse. Yo creo que esto ha sido una situación que rápidamente ha tratado de maniobrar el presidente Daniel Noboa en el caso de Ecuador, ya que evidentemente todavía se encuentra en ese periodo de luna de miel, pero pese a ello ha tenido que demostrar carácter, porque si no ejecuta
tomando en consideración que tiene el aval del pueblo, ya que pues definitivamente ingresa y gana unas elecciones, esto sin tomar los antecedentes de los problemas que enfrentó su predecesor, que fue el señor Guillermo Lasso, que tuvo un juicio político, que tuvo un debacle político, donde tuvo que invocar la muerte cruzada, es decir, prácticamente irse en contra de la Asamblea del Parlamento, y en fin, una serie de situaciones, lo cual ha dejado a ese país, que es el país más peligroso de Latinoamérica, en una situación donde el presidente, un presidente joven, un presidente empresario, un nuevo político, evidentemente está trepado, como decimos nosotros, en el caballo, y le toca enfrentar una situación tan delicada y tan complicada como la que vive actualmente Ecuador, Guillermo. Sí, yo creo que al presidente de Ecuador, pues, le quisieron hacer la novatada, ¿no? Eh, Claro. y ahí hay una pinza, lo que tú acabas de escribir es interesante porque en lo que crecía el crimen se fue asociando con estamentos políticos. Esta es la verdad de Ecuador. Eh, y hay ahora mismo, como pasa lamentablemente en muchos lugares de Colombia, hay una asociación ilícita entre la política y la delincuencia organizada en varios de estos países sudamericanos que nos está tocando las puertas acá en Panamá, Sí, Alfonso. correcto. Yo tengo la confianza, por ejemplo, en la gente de Senafront. He podido conocer al comisionado Gobea, aquí estuvo antes de que lo nombraran allá. Eh, no es cualquier comisionado, yo creo que tiene hasta mejores calificaciones que el propio director de la policía actual. No sé si sabes que él es doctor en No, no administración. sabía. Sí, el tipo tiene un doctorado en administración, de verdad. No de militar, una cosa en serio. Además de un montón de temas de eso de policiales y de temas de precisamente de eso de control de frontera. O sea que nosotros deberíamos tener la confianza de que ahí está pasando, ahí se está haciendo las cosas más con el apoyo de los Estados Unidos, que sé que hay. Eh, pero lo que sí te digo es que desde Ecuador, este relajo del tráfico este que se ha dado de migrantes ya venía siendo un problema. Y no se controlaba, y no se controlaba, y siempre agarraban a dos, tres pendejos y nunca a los grandes. Y queda claro de que esta cosa la arranca en Ecuador. Esta cosa de los migrantes que está pasando por Darién. Y yo tengo la esperanza de que ahora el presidente Noboa aplaste esta situación irregular, que no tome prisioneros. O sea, a mí, con mucho gusto, yo recibo las llamadas de la gente de los derechos humanos, las guardaré adecuadamente. Aquí tengo un baño donde pues llevaré sus mensajes y sus notas, pero es que ya hemos llegado a un punto donde son ellos o nosotros, ¿tú me entiendes? Y nosotros tenemos que en Exacto. Panamá que evitar que eso pase. Ya aquí vamos por 2 homicidios al día, tú sabes, ¿no? No, no sabía. Sí, sí, Sí he visto la cantidad de crímenes que se ha visto esto fuera 66, de control. 66 muertos por mes, son 2 al día. Wow. Esa es la estadística que hay, esa es la estadística que da el Ministerio de Seguridad. Wow. Entonces, ojo con lo que está pasando aquí, porque esta gente, por supuesto que va a salir corriendo de allá. Ya el ejército de Perú lo pusieron en la frontera. Evidentemente lo de Colombia no va a pasar nada, va a seguir siendo un corredor del delito. Claro. Y hay que hacer el trabajo acá, ¿no? De evitar. Pero lamentablemente el gobierno pasado se empeñó en que no hubieran radares, no hubieran en perseguir políticos y no en facilitar la seguridad. Pero bueno, es lo que hay, Alfonso. Alfonso, son las 8 de la Mira, mañana. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy y nada, tenemos un café pendiente. Tenemos un café por pendiente. Me vas a supuesto. tener que contar ese episodio en Cuenca que sonó complicado. Te voy a escribir en la semana para ver si nos sentamos este sábado a echar cuento. ¿Qué? Oye, por cierto, Perfecto, hablando, hermano. antes de cerrar, estaba viendo que hoy a las 5:30 es la presentación
de las propuestas del plan de gobierno de Martín Torrijos Bueno, en el Sheraton? hasta el momento no he recibido información por parte de la campaña en ese sentido. Como bien sabrás, estoy apoyando la campaña. Tengo entendido que se va a estar difundiendo, sin embargo, de manera formal a mí en lo personal no me ha compartido esa información. Mm, Si la supiera, lo hubiera hecho clara de manera oportuna. ya, sí, porque aquí me invitan a una cobertura de prensa, Hotel Sheraton Gran Panamá, Gran Salón, 10 de enero del 2024, 5:30 p.m. Eh, acto de entrega de las propuestas para el plan de gobierno del candidato presidencial Martín Torrijos, que si es así, sería el primero de los que presenta un plan de gobierno en serio, pues. Así que Correcto. sería bueno porque es que yo no sé si sería bueno que los políticos les expliquemos que ya faltan menos de 4 meses para las elecciones. Exacto. Y que tienen que ir preparando la cartita, niño Dios. A- Tienen que decir qué es lo que van a hacer y obviamente el pueblo está esperando eso. Aquí tanto Eso es muy importante, Ricardo. están todos sentados esperando a que echen a Martinelli y se le está pasando el tiempo y no hacen el trabajo. Nos vamos, Alfonso. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Saludos a todos. Hasta luego. Era el periodista y abogado Alfonso Fraguela con nosotros aquí en el sillón de Ancon por Radio Ancon. Nos digo, vamos a la pausa y regresamos.